Bienvenidos, bienvenidas. Esto es UMA Divulga Podcast. Hola, bienvenidos a Hablando se entiende la ciencia. Como saben, Hablando se entiende la ciencia es un podcast incluido en la red UMA Divulga Podcast. Aloja programas de divulgación científica que están producidos por la Universidad de Málaga. Todos los episodios, este y todos los anteriores, los pueden oír y volver a oír tantas veces quieran en las principales plataformas de podcasting, como por ejemplo iVoox, Spotify, Apple y Google Podcast. Así que, sin más, vamos a comenzar hoy hablando con unos investigadores de la Universidad de Málaga de un tema que está muy de moda, muy de moda. Es decir, todos los días tenemos noticias nuevas, todos los días hay noticias reales, hay fake news, hay nuevas aplicaciones, hay nuevas teorías, hay nuevos métodos de trabajar con ellas. Sí, estamos hablando de las inteligencias artificiales y hablo en plural, porque son muchas, aparentemente de distintos tipos, pero bueno, eso es algo que podremos discutir. Lo importante es que hoy vamos a hablar de un tipo de inteligencia artificial, sin olvidar también hablar de las que estamos nombrando ahora, pero de un tipo de inteligencia artificial que está ahí, trabajando para nosotros, pero que no somos conscientes. Sin duda, ChatGPT es muy visible, todo el mundo la vemos, todo el mundo conoce la de Bing. ¿Por qué? Porque se ve, es utilizada por el usuario final de una forma pues directa. En cambio, hay otros muchos tipos de inteligencia que están trabajando para nosotros día a día en cosas que hacemos todos los días, pero que en cambio no las conocemos. Y eso es lo que vamos a hablar hoy en Hablando se entiende la ciencia. Para ello, contamos con dos personas muy cualificadas en este campo. Una de ellas, el doctor Yamal Toutou. Hola Yamal, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Oye, estupendo que estés aquí con nosotros para hablar de un tema tan actual y a la vez tan importante ya en nuestra vida, ¿no? Sí, muchas gracias a ti por invitarnos, ¿no? Y por darnos la oportunidad de hablar de estos temas que nos encantan, vaya. El doctor Yamal es profesor en la Universidad de Málaga, miembro del Instituto de Tecnología e Ingeniería del Software José María Troyalinero. Ha trabajado en prestigiosos institutos tecnológicos como el MIT de Massachusetts. O sea, tenemos un invitado que ha estado trabajando en el MIT. Yo creo que lo que diga él va a tener mucha importancia. Es investigador y un apasionado de la inteligencia artificial. Aparte de que se ha centrado estos últimos años en la inteligencia artificial generativa, que ya nos contará todo eso y las aplicaciones que tienen, por ejemplo, para las ciudades inteligentes, el cambio climático y la ayuda al desarrollo, algo que se habla muchísimo hoy día también. Sí. Aparte, bueno, de que luego tiene premios en sus tesis doctorales, como por ejemplo una en el 2018, otorgado por la Asociación Española de Inteligencia Artificial, y muchísimas más cosas que podríamos hacer, casi un programa solo hablando de lo que hace Yamal. Pero es que el segundo invitado, el doctor Francisco Chicano, profesor titular de la Universidad de Málaga, miembro del Instituto de Tecnologías e Ingeniería del Software José María Troyalinero, también es investigador y ha realizado aplicaciones de la inteligencia artificial a problemas en ciudades inteligentes e en ingeniería de software. Aparte, es editor asociado de muchísimas revistas científicas, que luego pues le preguntaremos cuáles, y pertenece al comité director de la Sociedad para la Promoción de la Computación Evolutiva en Europa. Y sé que me he dejado muchísimas cosas fuera, Francis, pero es que, como he dicho, si me leo vuestro currículum, creo que le doy muchas gracias y la semana que viene, bueno, en el próximo programa hablamos de inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias por invitarnos y nada, un placer estar aquí. Yo lo primero que me gustaría hablar, antes de entrar a saco en el tema de IAS, bueno, vosotros habéis sido visionarios en vuestra carrera. Me explico. La inteligencia artificial ha pasado una época en la que, puedes contarlo si querés, el invierno de la IA. Es decir, una época en la que apenas ha habido presupuesto para desarrollar inteligencia artificial, en la que todo el mundo pensábamos que no está evolucionando como pensábamos, pero luego de golpe nos hemos dado cuenta que eso no ha sido así. Digamos, ha estado todo callado. Vosotros habéis proyectado vuestra carrera profesional en el campo de la inteligencia artificial.
¿Qué os motivó eso, teniendo en cuenta que ya lleváis bastante tiempo y que estabais en un periodo en que la IA no era algo tan importante como ahora? Cualquiera de los dos puede... Bueno, yo solo quiero empezar diciendo que yo me acuerdo todavía cuando, antes de empezar con mi carrera, un profesor muy bueno de la facultad nos dijo que la inteligencia artificial tenía muy poco de inteligencia y mucho de artificial. Y nada, eso habla de lo que tú has comentado, ¿no? Del tema del invierno, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿no? Y de que hemos pasado diferentes momentos en la historia de la IA en los que ha habido, digamos, más resultados, mucho más entusiasmo, pero otros momentos en los que era difícil encontrar científicos que se dedicaran a ella, digamos, a saco, como has dicho tú antes, y resultados no hay financiación, ¿no? Que al final es importante. No sé si Francis quiere decir cuándo empezó él, si proyectó o no. La verdad es que conocía al que fue mi director de tesis y director de nuestro grupo, Enrique Alba, y él me hablaba de esto de los algoritmos evolutivos para utilizarlos en optimización. La idea me pareció fantástica, como de ciencia ficción, y entonces me puse a investigar en ello, ¿no? En aquel momento, claro, estamos hablando del auge que tiene ahora la inteligencia artificial, pero a mí aquello me llamaba mucho la atención. Más adelante, pues bueno, surgieron una serie de avances tecnológicos, pues, que hicieron lo que hoy pasa en la actualidad, ¿no? Que prácticamente todo el mundo, todos los investigadores, de alguna forma u otra quieren o están haciendo algo de inteligencia artificial, ¿no? Estamos en un auge ahora muy importante. ¿Pensáis que ese auge es para quedarse o va a pasar como una moda? Que no creo, pero bueno, yo pregunto. Bueno, o se va a pasar un poquito el hervor, ¿no? Y ya se va a normalizar. ¿Qué creéis que va a pasar? La verdad es que es difícil predecir lo que va a pasar en el futuro, pero yo creo que este auge tiene una diferencia con respecto a otras primaveras, igual que se le llama invierno, también se llama primavera, de la inteligencia artificial. A aquellos momentos de auge ha habido varias y en otras ocasiones ha quedado en la cultura, quizá en el cine, por ejemplo, muchas películas cuando hubo esos boom de inteligencia artificial. Sin embargo, yo creo que este es diferente. ¿En qué sentido? Este auge ha llegado a la sociedad de una manera muy directa. Y lo han mencionado antes, ChatGPT es un claro ejemplo. Ha llegado hasta el punto de que los países están creando sus planes estratégicos de inteligencia artificial, que Europa ha creado una ley de inteligencia artificial, empiezan a ver los riesgos que tiene el que una inteligencia artificial tome decisiones que afectan a personas, y eso es algo que antes no había ocurrido, porque no se había llegado quizá a ese punto de desarrollo. Los coches autónomos ahora es cuando están empezando a funcionar bien y se empiezan a vender. Ya hay algoritmos de inteligencia artificial que toman decisiones sobre si a una persona se le concede ciertos privilegios penitenciarios o no. Eso está pasando ahora, no había ocurrido antes, y yo creo que eso sí que de alguna forma hace una diferencia con respecto a ocasiones anteriores. Dices que eso estaba pasando antes y ahora, ¿no? Pero ¿por qué antes no éramos tan conscientes? Quizás porque no ha habido tanto marketing con la inteligencia artificial, ¿no? Porque parece que está más madura de lo que aparentemente creemos los profanos, ¿no? No, yo creo que antes ya existían los mimbres, ¿no? Existían muchas de los listones, ¿no? En los que se está forjando esta primavera, ¿no? Nueva primavera de la inteligencia artificial. Pero, como bien ha dicho Francis, ahora mismo es que está muy dentro de nosotros, muy dentro de nuestra sociedad. O sea, ahora mismo nuestra nevera es inteligente, nuestro teléfono es inteligente y afecta de forma directa a la vida de los seres humanos, ¿no? Y estamos viendo, como ha dicho Francis, se está trabajando para definir leyes, ¿no? Para una forma crear un contexto en el que esta herramienta, que como he dicho antes, ya existía, ya había, digamos, estaban los mimbres. Lo que pasa es que hemos tenido avances tecnológicos que han apoyado, ¿no? Que se pueda, digamos, como os he dicho, de repente nuestra nevera pueda tomar decisiones sobre la cesta de la compra. Pues ahora mismo, digamos, existen ciertos riesgos, ¿no? Y nos va a afectar de forma directa. Y no sé si Francis tenía que agregar algo a esto. Bueno, lo que mencionaba, yo creo que la diferencia fundamental ahora es que llega tan directamente a la sociedad, que tiene implicaciones, exacto, que hay que legislarla, y eso porque es realmente al llegar a la sociedad es ahora cuando surgen las preocupaciones, ¿no? Efectivamente. Claro. Entonces, hablando de preocupaciones, primero os quería pedir una opinión.
Y yo creo que un mensaje para todos aquellos que nos oyen en el podcast y que además nos oyen son estudiantes y sobre todo aquellos que están definiendo cuál va a ser su campo de actuación. Si nosotros vemos cualquier plataforma y vemos los anuncios, no estudies una carrera, hazte trading, no sé qué, en fin, te están vendiendo todo el día y ganas mucha pasta, ¿no? O estudias programa en blockchain y vas a ganar 100.000 euros al año. Todas esas cosas se oyen en anuncios que están bombardeando a todos los que consumen estas plataformas. Ahora os lo pregunto yo, ¿es bueno o es una buena idea profesionalizarse, ya sea en el circuito universitario, que sería el idóneo, o como sea, en el tema de inteligencia artificial? ¿Tiene tanto futuro como para que tengan miedo los que no lo hagan? Bueno, yo creo que habrá trabajo para... Es decir, la inteligencia artificial está claro que va a transformar trabajo. Por eso lo digo. Entonces, va a ser necesario comprenderla. Eso está claro y va a ser una herramienta más de trabajo que posiblemente sea muy útil a aquellos que quieran tener un trabajo en el futuro relacionado con este tema. Le resulte una formación muy útil. Hay muchos cursos y hay mucha oferta educativa sobre este tema y la seguirá habiendo, ¿no? Y yo creo que pues, aquellos que le interese, es decir, el que no, obviamente pues, tiene otras opciones, ¿no? Pero aquel que le interese el tema de la inteligencia artificial, pues ¿por qué no? Claro, a mí esto me hacerlo. recuerda, la revolución que está significando la inteligencia artificial me recuerda a mí a cuando empezaron a utilizarse los ordenadores ya en los trabajos. Decía, tienes que saber informática, porque si no, no te van a contratar. Yo creo que habrá que saber utilizar las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Eso es lo que yo quería añadir a lo que ha dicho Francis, ¿no? O sea, está claro que va a haber profesionales y formarse en la IA como profesional de la IA, pues no sé si puedo decir que te va a dar trabajo sí o sí, ¿no? Pero está claro que en cualquier profesión será importante que conozcas qué herramientas te ofrece la IA pues, para hacer tu trabajo más eficiente, más rápido, más seguro. Entonces, está claro que tenemos que formarnos, y habrá expertos en IA, pero si eres profesor de secundaria, está bien que conozcas ChatGPT, por ejemplo, que te va a ofrecer herramientas para generar tus ejercicios de forma continuada y diferenciada a tus alumnos. Entonces, entiendo que hay que entenderla como una herramienta más y que, insisto, está en nuestra sociedad y hay que saber manejarla, ¿no? Y para terminar esta primera parte, digamos, de introducción a la IA así genérica, introducción de la situación actual, este miedo que tiene la gente de que la IA le quite los puestos de trabajo, estamos hablando de diseñadores, estamos hablando de copywriter, que realmente yo el tema de las imágenes generadas por la IA todavía lo noto deficientes para una necesidad. Pero el tema de copywriter, es decir, estas empresas que tienen 3 o 4 redactores para que escriban artículos, para rellenar la web, para posicionarse y todo eso, eso sí creo yo que están en más riesgo que ninguno, pero realmente y a nivel genérico, ¿la gente debe tener miedo a que le quite los puestos de trabajo? No le va a quitar el puesto de trabajo, lo que va a hacer va a cambiar su trabajo. Pero el número quizás, ¿no? Es decir, si tú tienes en una empresa 4 copywriters y ahora tienes a 2 que manejan estupendamente la IA, van a producir 3 veces más con el mismo tiempo. Pero bueno, también aparecerán nuevos trabajos relacionados con la IA que ahora mismo no conocemos. Y nuevas competencias de otras empresas que tendrán que producir todavía más. Claro, o sea, al final es una carrera. Sí. Sí, ahí, bueno, nosotros trabajamos con empresas, que tenemos contratos con empresas, que quieren introducir inteligencia artificial en sus procesos, en sus productos. Y la verdad es que la percepción que tengo cuando hablo con ellos no es que esto nos va a servir para echar a no sé cuánta gente. Desde luego que no. Es decir, están pensando en cómo pueden mejorar sus productos y sus servicios usando inteligencia artificial. Si ahora tienen X personas, van a tener las mismas X personas, pero van a ser mucho más competentes en el mercado porque tienen eso. Y mucho más productivas, que es lo supuesto, importante, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces yo creo más eficientes. Y cuanto más se produce en una empresa, más posibilidades tiene que te paguen más, evidentemente. Yo creo que esa es la clave. O sea que, en definitiva, puede servir para que incluso mejore la calidad de los puestos de trabajo. Sí, claro. Es que eso también es otra cosa que tendría que tener la gente en cuenta, que yo eso en cambio no lo oigo. Cómo la IA puede mejorar la calidad de tu trabajo. La calidad no es si es muy bueno el resultado, no, es tu forma de trabajar, cómo lo dedicas y todo eso, ¿no? Claro, o sea, ahora mismo, por ejemplo, en ciencias se están utilizando, como hemos dicho antes, herramientas como ChatGPT que te dan acceso a conocimiento directo sin que tengas tú que buscarlo. Eso está ayudando a que la ciencia está evolucionando mucho más rápido que hace 3 días. Claro, o sea, pierde mucho menos tiempo. Claro. O sea, yo tenía a lo mejor antes que buscar en 50 artículos diferentes para poder encontrar, digamos, algún tipo de dato, algún tipo de teoría o cualquier historia,
Y ahora, pues, de verdad, le consultas a ChatGPT y te da una respuesta que puede ser mejor o peor, por supuesto, pero Pero te digamos, orienta, que es lo claro, por importante. supuesto. Y en ese sentido, digamos, está habiendo un cambio bastante interesante. Por eso yo creo que, bueno, yo mis consejos que doy normalmente con el uso del, sobre todo ChatGPT, que es la IA que está de cara al público, vosotros estáis a otro nivel, es que es muy bueno como herramienta para consultar, pero que siempre es bueno comprobar, contrastar, Por supuesto. o que tú sepas de lo que le estás preguntando. Utilizar el ChatGPT como un esclavito que le dice, mira, hazme el trabajo del colegio que me he dicho que haga una poesía sobre estos temas y te la hace. Es decir, eso es flojera, Bueno, ¿no? Bajo mi punto de vista. pero Es esto una era como herramienta, consultar pero Wikipedia. que te la comes con errores. Claro. Sí, pero claro, pero todavía Wikipedia queda ahí escrito y si lo copias y lo pegas, queda igual que todo el que lo es. Pero como la IA te da respuesta de alguna forma, puedes pedirle que te la regenere. Pero- Es menos demostrable, se puede ver. Bueno, te decía, es que yo ahí soy un poco crítico. Últimamente he dicho varias veces esto, y es que lo que la IA te da, la IA te quita. Es decir, igual que tenemos modelos que nos están generando las respuestas, el texto, el código, ya tenemos modelos de inteligencia artificial que son capaces de detectar qué texto ha sido generado por otra Exacto. inteligencia Hay artificial. una de OpenAI, precisamente, que es buenísima. Es decir, yo he probado varias Ujú. y hay algunas que son muy burdas. Porque OpenAI y ChatGPT tiene una costumbre. Te da un... y luego te pone, en resumen. Bueno, he visto Sí. algunas que detectan que es de una IA porque ponen resumen. Si no le pegas ese trocito, dice 100% humano. Ah, bueno. En cambio, si alguno quiere buscar esa herramienta, la de ChatGPT, es decir, de OpenAI, Sí. la propia de OpenAI, es así que las caza casi todas. Pero bueno, que en definitiva, la recomendación es que se use en cosas que se conozcan, que no deje que la IA por trabaje supuesto. por uno. Pero vamos a hablar de trabajo en la IA, vamos a hablar del vuestro. A ver, vosotros estáis en otra liga diferente de las IA. Vosotros no estáis en el tema de, por ejemplo, como ChatGPT, los chatbots y estas cosas. Estáis en una IA que se está utilizando, pero que en cambio no conocemos. Siempre la vida del investigador siempre pasa igual. Hay que sacarla a flote porque vosotros mismos, algunos hacéis labores de que la gente conozca lo que estáis haciendo, que es la base de lo que estamos viendo por otro lado. Y quiero que vosotros nos contéis qué estáis haciendo dentro del campo de la IA y en qué nos estamos beneficiando los demás. Bueno, yo no sé si... ¿Puedo empezar yo, Francis? Sí, por supuesto. Bueno, antes de empezar a hablar de las ciudades inteligentes, que es, digamos, lo que nos mueve principalmente en nuestro grupo, tú has dicho que yo soy experto en inteligencia artificial generativa, que es la que se utiliza pues, para generar imágenes, por ejemplo, como las de Ujú. Dalí. Tú has dicho que las imágenes son burdas. No he dicho tanto Bueno. como burda, pero que no tienen... Pero te voy a comentar, yo hace 3 años o 4 ya vi modelos de inteligencia artificial que generaban imágenes. Y la verdad que sí que eran burdas, esas sí que eran de muy pocos píxeles. Y yo me acuerdo que la persona que los inventaba dijo, en algún día se creará una película solo escribiendo un título. Te la has guardado, ¿eh? Eso que yo he Sí, dicho de sí, burda. No, porque es que... Eso está bien, mira, ve, No, así tengo conversación. es que es parte del trabajo que yo hago. A mí me gusta mucho la inteligencia artificial generativa y uno de los trabajos que hago yo es lo de generar, sobre todo, caras humanas. Sí. Y ahora mismo estamos generando caras humanas con un compañero que nos estamos cargando, entre comillas, los reconocedores faciales. O sea, somos capaces de coger una cara de una persona o coger, caras de 2 o 3 personas, perdona. Déjame que matice. Me he referido a burda las que está a disposición del público Ah, bueno, en general bueno. de forma gratuita. Perdón. No, sí, ya lo sé. No, pero lo que digo es que lo increíble de esta nueva primavera es que de verdad que de 2 o 3 años atrás se está viendo saltos cualitativos en todos los aspectos. O sea, yo me acuerdo en un congreso hablando de expertos, las imágenes que nos enseñaron a lo mejor eran imágenes de 64 por 64 píxeles. Sí. Y ya eran buenas. Y ya decías, wow, esta inteligencia artificial ha creado un coche, una casa, una persona. Digo que hoy por hoy estamos creando caras humanas, de personas que no existen, que son capaces de hacer saltar por los aires los sistemas biométricos de reconocimiento facial. O sea, hemos creado caras que para un sistema de biométrico facial es la misma persona, pero son 3 personas diferentes. O sea, tenemos un reconocedor facial, imagínate, para tu cara, mi Sí. cara y la de Francis, Sí. pues con una inteligencia artificial generativa hemos creado una cara que para tu móvil va a decir que eres tú, para mi iPhone va a decir que soy yo y para su iPhone va a decir que es él. Y es Madre una mía. persona que no existe, pero bueno, es una cara humana, etcétera, etcétera.
Entonces, solo que decir eso, ¿no? Que además que a mí Sí, la que inteligencia el nivel- artificial generativa me encanta. Por eso digo que vuestra liga es otra cosa. Bueno, eso es. Yo le iba a preguntar una cosa, incluso esto está fuera de lo que tenía pensado preguntaros, pero es que no puedo evitarlo, porque antes de grabar estábamos comentando así cositas de ella y de música, resulta que, bueno, pues que a Francis le encanta el tema de la música, los teclados. Tú has hablado de la creación de imágenes. Sí. Yo te hablo de la creación de música, Francis. También se hace. De hecho, ¿Qué tal? Hablo en tu liga. En mi liga, es decir, la de usuario, oye, hace cositas, pero vamos, no. Las herramientas que tenemos para el público o la calidad muy baja del audio, en tu nivel, bueno, yo la verdad es que no trabajo en ese tema, Ujú. no veo los resultados que hay de investigación. Sí que asisto habitualmente a un congreso que suele tener ese tipo de publicaciones. En los últimos años no he visto grandes cosas, pero no sé cómo va ahora con el tema. Ahí no, eso es otra. No se utilizan técnicas, en este congreso no son técnicas de inteligencia generativa. Aquí se utilizan algoritmos evolutivos y bueno, tienen sus sí, que es cositas, otra de las pero- cosas que vamos Sí, a hablar. efectivamente, Perdón, Es que efectivamente. está en todo, es que... Sí. Sí, entonces, bueno, la verdad es que desconozco, no te sabría decir, pues mira, esto la verdad es que funciona bien, pero de todas formas sí recuerdo que hace años ya, es decir, puede ser de 20 años, ya había sistemas de inteligencia artificial que te componían una pieza basada en Bach, por ejemplo, y la verdad es que aquello sonaba a Bach. Ese tipo de Yo sistemas las que he sí podido probar, la verdad, la composición la hacen medianamente bien, pero la calidad que te ofrece, como son todas plataformas gratuitas, pues lógicamente con muy poca resolución, entonces no te sirven para mucho, pero la cosa va bastante interesante. Bueno, vamos a lo que íbamos. A las Vuestro ciudades. trabajo aparte también es el de ciudades inteligentes Sí. y eso implica muchos campos. ¿Qué es lo que estáis haciendo dentro de ciudades inteligentes? ¿Quieres empezar tú? Sí, bueno, Sí. no, yo creo a nivel general, la inteligencia artificial nos va a ayudar y además que es algo que nos esforzamos mucho en nuestro grupo, ¿no? Que es inteligencia artificial centrada en el ser humano, es hacer ciudades más sostenibles, más eficientes y más inclusivas, ¿vale? Y para eso la inteligencia artificial es una herramienta súper útil para dos, trabajos importantes en las ciudades. Una es evaluar, analizar lo que está pasando en nuestra ciudad y la segunda es actuar, saber tomar decisiones, ¿no? Saber qué decisiones tomar. Entonces, nosotros, en nuestro grupo, pues hemos desarrollado y hemos abordado diferentes retos y problemas que en la ciudad inteligente y no sé si quiere Francis empezar con alguno de ellos y yo te Por sigo. ejemplo, la planificación de semáforos. Ujú. La idea ahí es, bueno, cuando uno llega a un semáforo, pues tiene que esperar si está en rojo, si no pasa en verde. Muchas veces, seguramente que te habrá pasado, y a muchos oyentes le habrá pasado, llega al semáforo en rojo y por la calle perpendicular no pasa nadie, ¿no? Dice, bueno, ¿esto porque está en rojo? Podría estar en verde, podría pasar, porque a esta hora no pasa nadie. Sí. Bueno, pues uno de los trabajos que nosotros hemos abordado, y eso está publicado en varias publicaciones, revistas, congresos, es cómo optimizar los tiempos de los semáforos para tratar de reducir el tiempo de trayecto en promedio de los ciudadanos, teniendo en cuenta pues, las condiciones del tráfico y los deseos de la población, de ir de un sitio a otro, y también para reducir la huella de carbono, es decir, las Ajá. emisiones de gases de efecto invernadero, óxido Correcto. nitroso, CO2, etcétera, etcétera. Eso es uno de los trabajos que hemos hecho, ¿no? Claro, porque normalmente esto está controlado automáticamente, ya controlando algo en la IA es en tiempo real, que es una diferencia importante, ¿no? Efectivamente. Que según vea la IA, venga, vamos a dejarle que pase a esto. Que... Efectivamente. Vale. Bueno, otro de los problemas que estamos abordando en la actualidad, y además que está en rigurosa actualidad, es la instalación de estaciones de carga para los coches eléctricos. Ujú. Volvemos a lo que te he comentado antes. La IA la hemos utilizado para dos aspectos diferentes. Uno es evaluar cuáles pueden ser las necesidades de de los usuarios de los coches eléctricos, en función de temas, por ejemplo, del comportamiento, de dónde trabajamos, cómo nos movemos, y luego en función de las opciones que tenemos en nuestra ciudad en temas de suministro eléctrico. Hay barrios que tienen subestaciones eléctricas más potentes, porque a lo mejor están cerca de un polígono industrial, y a lo mejor en esos barrios podemos instalar más estaciones de carga, pero ¿qué pasa? Que en esos barrios a lo mejor no vive tanta gente, y la Claro. estación la carga nocturna, idealmente hay que hacerla cerca de casa. Entonces, como tenemos que hacer una toma de decisiones muy compleja y además hay que optimizar el coste, o sea, siempre queremos
La idea aquí es ofrecer la mejor solución al ciudadano. Como he dicho antes, estamos centrados en el ciudadano, pero también el que toma las decisiones no tiene un presupuesto infinito. Entonces tenemos que manejar esas diferentes variables con utilizando lo que se llaman algoritmos de optimización multiobjetivo. Y en este caso, como te digo, hemos hecho un trabajo en la ciudad de Málaga donde nos salían que existían del orden de 100.000 posibles puntos de carga que se podían instalar. Posibilidades. Sí, posibilidades. Posibilidades. Y luego, en función pues, de unos requisitos de coste y, como he dicho, también restricciones de carga eléctrica, pues hemos sido capaces de encontrar los puntos donde sería más eficiente en temas de calidad de servicio al usuario, en función de, como he dicho, su comportamiento y sus necesidades, y luego de coste para el ayuntamiento, ¿no? Que, como he dicho, no somos presupuestos infinitos. Quiero decir que este trabajo tuvo un premio en un congreso de los nuestros, o sea que gustó mucho y les pareció interesante. Vaya. Pues hablando de eso, ¿qué más habéis desarrollado? Porque creo que habéis desarrollado varias cosas, ¿no? Varias aplicaciones y demás. Sí, una cosa muy parecida al tema que mencionaba Yamal, de la ubicación de estaciones de carga, es también la ubicación de estaciones de aparcamiento de bicicletas. Eso también lo tenemos publicado. Y ahí la idea se trataba de buscar en qué punto, a partir de una serie de puntos posibles donde se puede colocar un aparcamiento de bicicleta, pues ver cuáles son los lugares óptimos teniendo en cuenta las personas que viven allí, teniendo en cuenta el censo de población, asumiendo que donde vive más gente, pues probablemente haya más gente que utilice esa bicicleta para ir al trabajo o para desplazarse por la ciudad. Y ahí pues estuvimos haciendo también un experimento sobre Málaga y estuvimos viendo qué ocurriría si empezamos a estudiar escenarios con también algoritmos de optimización. Tratamos de ver pues cómo podíamos mejorar lo que ya había, asumiendo las estaciones que hay, cómo podíamos, partiendo de cero, cómo mejoraría el servicio que se le da a los ciudadanos. Y ahí también vimos que había margen de mejora, ¿no? En comparación con lo que hay en la actualidad, ¿no? Entonces, aplicaciones que estén ya en marcha de una forma, digamos, ya normalizada. Bueno, nosotros, no en Málaga, curiosamente, pero bueno, ya habrán dicho aquí otros investigadores, trabajamos con otras universidades, claro, en otros contextos. Trabajamos mucho con la Universidad de la República en Uruguay, y allá en Montevideo sí que hicimos un proyecto bastante interesante respecto al transporte público. La idea era, tienen un sistema de autobuses ahí bastante grande además, y la idea era ver primero si era eficiente, si cumplía con las expectativas de los usuarios y ver si habría que hacer algún tipo de mejora. Entonces, como he dicho antes, la inteligencia artificial nos sirve para analizar. Fuimos capaces de analizar en función de la información que nos dan las tarjetas inteligentes que utilizamos para pagar en el autobús, por ver cuáles eran el comportamiento de los usuarios, y vimos que había que hacer ciertos cambios, y ahí abordamos el problema de dos formas diferentes. Uno fue el de reestructurar las paradas, las líneas, y el otro fue volver a proponer nuevos horarios dentro de los autobuses, la frecuencia en la que se mueven, etcétera, etcétera. Una cosa muy curiosa que pasó en ese trabajo es que nos dimos cuenta que había aún así zonas de la ciudad de Montevideo que quedaban desconectadas para ofrecer una calidad de servicio a los usuarios que tenían que moverse dentro de la ciudad. Y ahí no nos quedó otra que, otra vez aplicando inteligencia artificial, proponer un servicio de minibuses, furgonetas que hicieran ese nuevo servicio de conectar. Además eran barrios que vivimos curiosos. Como he dicho antes, podemos analizar un montón de datos, que suele vivir gente bastante mayor que sí que utiliza el autobús, o sea, que sí necesita el transporte público. Entonces no quedó otra que tuvimos que añadir un sistema de microbuses o furgonetas de transporte, ellos llaman camionetas, para conectar esas zonas del extrarradio con la ciudad de Montevideo. Cuando un proyecto de este tipo lo ponéis en marcha o lo desarrolláis y demás, ¿qué factores son los que tenéis en cuenta? Me refiero, vale, en el caso, por ejemplo, de autobuses que tengan un servicio de calidad los ciudadanos, pero también hay que sumarle a eso, para que la IA lo tenga en consideración, las emisiones de CO2. Por supuesto, siempre tengo en cuenta. O todas esas cosas. Es decir, ¿cuáles son los parámetros habituales que habría que tomar en una ciudad inteligente a la hora de decirle a una IA, oye, establece un sistema de transporte público, ¿vale? Por ejemplo, que sea eficaz en función de esto, y como le preguntamos a ChatGPT, sí. Vamos. Bueno, ahí un aspecto a tener en cuenta es el tiempo de trayecto, eso es importante, es calidad del servicio para el ciudadano. Hay que tener en cuenta también las posibles incertidumbres, retrasos que puede tener el servicio de transporte en función de una serie de aspectos que
como el tiempo atmosférico, por ejemplo. Otro aspecto que cada vez tiene mucha más importancia, también por cuestiones políticas, es el índice de movilidad activa. Se desea que las personas pues vayan, si es posible, andando o en bicicleta, de manera que hagan deporte, digamos, mientras se están moviendo por la ciudad. Las emisiones, que ya le hemos mencionado, el coste económico que tiene la infraestructura que a lo mejor hay que instalar. Esos son los aspectos que yo creo que tenemos en cuenta y que son fundamentales considerar. No sé si me dejo alguno, pero si no recuerdo mal, esos son los que hemos los considerado. básicos, ¿no? Sí. Luego habrá múltiples dependiendo de las características de cada una de las localizaciones y demás. Y otra cosa que también me pregunto es si realmente necesita de mucha inversión económica una empresa que quiere incorporar. Hablo media, sé que dependerá de la empresa, ¿no? Pero supone una inversión fuerte que puede incorporar las empresas la inteligencia artificial a sus procesos de fabricación o de creación o no. Bueno, yo creo que ahora mismo hay una opción que es bastante interesante y creo que poco costosa, que es la inteligencia artificial bajo demanda. O sea, una empresa no tiene por qué tener un departamento de I+D+I para aplicar inteligencia artificial en sus procesos. Como la nube, ¿no? Claro, igual, al final hay un montón de empresas tecnológicas grandes, muy grandes y pequeñitas que ofrecen inteligencia artificial bajo demanda. Entonces, en principio, la inversión en ese tipo de soluciones no es tan grande, porque es bajo demanda, o sea, en función de lo que uno necesite. No sé si Francis... Sí, y otra opción que tienen las empresas para no tener que contratar a expertos si no lo necesitan es contratar con instituciones de investigación. En la Universidad de Málaga, por ejemplo, tenemos contratos con empresas para hacer ese tipo de cosas y normalmente les suele salir más económico porque pues bueno, pueden probar. Quiero que la empresa nos dice, queremos esto, vamos a probar con esto, si nos va bien seguiremos, pero si no nos va bien, pues ahí lo dejamos. Entonces solo hemos invertido tantos euros y normalmente es una inversión mucho más barata. Sirve para la investigación y si además sirve, pues sirve para la empresa, cosa que es el único modelo que funciona así, ¿no? Entonces podría contactar cualquier empresa que quiera incorporar procesos de IA a su fabricación, producción, bueno, lo que sea, puede contactar con la Universidad de Málaga. Sí, claro, como bien ha dicho Francis, tenemos mucha experiencia y trabajamos con varias empresas en la actualidad en eso mismo, ¿no? De ofrecerles soluciones de inteligencia. Y si no, me leo vuestro currículum otra vez y ya no van a tener ninguna duda. Bueno, vamos a relajarnos otro poquito. Hay algunos conceptos que todavía los que no nos dedicamos a la IA, pues tenemos cierta curiosidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de qué es la computación bioinspirada. Su nombre lo dice, pero quisiéramos una explicación de unos investigadores. Bioinspirada. Me da igual, Francis, hazlo tú. Es tan fácil, ¿verdad? Sí. No es que sea fácil. Es que es lo nuestro, ¿no? Sí. Bueno, la idea, esto se utiliza principalmente para optimización, pero por supuesto tiene una serie de aplicaciones adicionales. La idea es utilizar una serie de algoritmos que se basan en algunos entes biológicos. Por ejemplo, pongo el ejemplo de la computación evolutiva, que está inspirado en la teoría de la evolución de las especies. Y bueno, la idea es, tenemos una serie de individuos que están en el entorno, esos individuos se evalúan en el entorno, son buenos para sobrevivir o no en el entorno, al final sobreviven los mejores, ¿no? Eso es lo que dice la teoría de Darwin, y esos mejores se van a recombinar entre ellos, ¿no? Van a tener descendencia. Esa descendencia va a incorporar las características buenas de los padres, los genes de los padres, pero posiblemente puedan tener pequeños cambios, pequeñas mutaciones que se pueden producir en esa descendencia, que lo haga mejores o peores. Los que sean peores, pues posiblemente no sobrevivan a la siguiente generación, y los que son mejores van cada vez siendo mejores. Bueno, pues esa es la inspiración que toma como base los algoritmos evolutivos. Y la idea es, aquí los individuos son soluciones. O sea, que la IA evolutiva está dentro de la IA bioinspirada. Sí, claro. Sí. Los algoritmos evolutivos son un tipo de computación bioinspirada. Sí. Luego están, por ejemplo, los algoritmos de inteligencia de enjambre, que es un concepto además creo que has comentado anteriormente, lo has mencionado anteriormente. Sí. Aquí la idea es que la naturaleza, que nos lleva miles de años de ventaja cuando hablamos de algoritmos, pues tenemos seres que son vamos a decir, que más simples que nosotros a la hora de tener su cerebro. El cerebro humano tiene 86.000 millones de neuronas y el de una hormiga, por ejemplo, tiene 100.000
100.000 neuronas, pues estos animales, trabajando en colmena, ¿no? o en enjambre, son capaces de realizar tareas muy complejas. Entonces aquí la idea es que tenemos pues algoritmos inspirados, por ejemplo, como estoy hablando ahora, en colonias de hormigas, porque las hormigas, como he dicho, son animales muy simples, entidades muy simples, pero nosotros siempre que hemos ido de camping, si estamos comiéndonos nuestro bocata tortilla y se nos cae una miga en el suelo o varias, en 10 minutos, sobre todo si es primavera, en 10-15 minutos veremos como hay un hilo de hormigas que van desde el hormiguero hasta la comida y vemos a las hormigas cómo se están llevando esa miga de pan a su hormiguero. Estas hormigas, cuando empiezan a buscar la comida, lo hacen de forma pseudo aleatoria, no saben dónde está la comida. O sea, ellos no tienen la oportunidad que tenemos nosotros de ver la miga desde el cielo. Pero tienen, digamos, un procedimiento basado en comunicación con feromonas que les ayuda a que de forma colectiva encuentren la mejor ruta que va desde su comida, desde la comida que acaban de encontrar, a su hormiguero. Y además esa comida, esa ruta y el número de hormigas que va a haber ahí va a ser proporcional a la comida que está quedando, al tiempo que llevan las hormigas recogiendo comida, etcétera, etcétera. No sé si quieres hablar tú de los pájaros o puedo hablar yo mismo. Sí, bueno, la idea en el caso de los pájaros, ahí es lo que se llama Particle Swarm Optimization. La idea es que hay una serie de pájaros y normalmente un pájaro va siguiendo, pues puede ver un poquito los que hay alrededor y trata de seguir a esos que hay alrededor. Y lo que trata cada uno es pues de moverse con respecto a lo que hacen los que hay cerca, pero también tratan de explorar un poquito alrededor a ver si encuentran algo mejor. Entonces, basándose en esa idea, existe una serie de algoritmos, los Particle Swarm Optimization y derivados, que convierten eso en una oportunidad para optimizar problemas, ¿no? para encontrar soluciones a problemas de optimización. Lo interesante, lo más bonito de esto es que la naturaleza, digamos, utiliza conceptos muy complejos. O sea, los pájaros, como él ha comentado, no saben que están utilizando teoría de conservación de la energía ni temas de aerodinámica, de física aerodinámica, pero la están aplicando para volar de forma más eficiente, como bien ha dicho, para explorar de forma más eficiente. Por eso se colocan como se colocan. Lo interesante es eso, que ellos no lo saben, pero digamos que lo están aplicando. Y nosotros lo que hacemos, pues en principio, imitar eso o modelar esto en nuestros ordenadores para utilizarlo en nuestros algoritmos. Bueno, vamos a hablar de los retos que os presenta las guías, porque, claro, es lo que al principio lo habéis comentado, ¿no? Legislando y todo eso. Hablamos de una tecnología nueva, entre comillas, nueva, de cara digamos, al uso genérico, que, bueno, tiene muchísimas ventajas, pero que también, a su vez, pueden ser inconvenientes o se pueden hacer, como con todas las herramientas, cosas buenas y cosas malas. ¿A qué reto os enfrentáis con las guías? Bueno, voy a empezar yo, Francis. Adelante. Perdón. Es que este es un tema que me parece muy, muy interesante. Aquí hay varios retos. Uno es que es una herramienta muy potente, que hay que conocerla bien y se va a aplicar mucho. Entonces, tenemos que conseguir que esa caja negra, que es la IA, que no vemos todos cómo funciona, hacerla más gris o blanca, no sé si pudiera, ¿no? Que la gente sepa por qué toma ciertas decisiones. En un principio, hoy por hoy, sobre todo lo que son las redes neuronales artificiales, digamos que es lo que ha hecho que el boom tenemos ahora, son cajas negras. Y, por ejemplo, cuando trabajamos con médicos, yo he trabajado en aplicaciones médicas, el médico tiene miedo porque, claro, vamos a diagnosticar personas y de eso puede depender su vida, claro, en función de una máquina que realmente no sabemos cómo funciona por debajo. Sabemos que funciona bien o no. Perdón. Pero el médico quiere saber por qué pasa eso. Eso, hoy por hoy, es uno de los retos. Luego, otro de los retos que a mí me parece súper interesante es saber lo justa que puede llegar a ser o no la IA. Aquí la gente nos habla que hemos tenido IAs racistas, como si bien usamos el ChatGPT, pues podemos tener una IA que a lo mejor nos dé respuestas incorrectas. Y también se trabaja en eso, ¿no? Se trabaja en entender cuán justa o injusta está siendo una IA, cuán bien o mal funciona. No sé si Francis quiere... Sí, yo puedo añadir quizá uno o dos retos más. Bueno, esto que menciona Yamal está relacionado con la confianza del usuario final en la IA. Nosotros, de hecho, pertenecemos a una red europea que pretende, pues, mejorar esa confianza en la inteligencia artificial, ¿no? La red Taylor. Y otro de los aspectos que yo creo que es importante tener en cuenta es el tema de lo costoso que es entrenar un modelo de inteligencia artificial. Es muy costoso en
energía, por ejemplo. Ahora la energía está cara, entonces hay que tener mucho Ligeramente, cuidado, ¿no? sí. De hecho, un debate es, bueno, la inteligencia artificial nos permite optimizar procesos, nos permite, por tanto, ahorrar de alguna forma energía, pero por otro lado también la consume. Y no está claro, dependiendo del problema, puede ser que una cosa sea mayor que la otra y en función del problema puede ser interesante o no aplicar inteligencia artificial, ¿no? Ese es uno de los retos que hay que tener en cuenta. Otro que me gustaría mencionar es el tema de lo que se llaman los hiperparámetros, qué valores utilizamos, porque al final todo esto, bueno, lo hablamos de manera abstracta, al final cuando esto hay que llevarlo a la máquina, ahí los que utilizan la inteligencia artificial para entrenar sobre datos, por ejemplo, en aprendizaje automático, tienen que poner una serie de valores que no saben muy bien de dónde sacarlos para ver cómo va a funcionar el algoritmo. ¿Qué pongo? ¿0,5 o pongo aquí 0,8? Eso no está claro y tratar de obtener esos valores óptimos para que el modelo de aprendizaje sea adecuado es un reto también. Eso es lo que se llama el AutoML, que está tan de moda, para tratar de aprender cuáles son los mejores parámetros para eso, ¿no? Y aquí ya me callo. Hay tantas cosas que hablar que podríamos tener que hacer una segunda parte de esto porque realmente todos los campos que estamos tocando ahí son apasionantes, si no de una forma o de otra. Bueno, desgraciadamente hemos llegado a esta primera parte del podcast de Hablando se entiende la ciencia. Quiero de nuevo dar las gracias tanto a Yamal Toutou, que es profesor de la Universidad de Málaga, miembro del Instituto de Tecnología e Ingeniería de Software José María Troya Linero. También ha trabajado en el MIT, en Massachusetts. Tiene premios por sus tesis doctorales sobre el tema de ciudades inteligentes. Se dedica también a la creación de imágenes con IA, por lo que hemos visto. Tiene una experiencia súper dilatada que ha aportado muchísimo a esta entrevista. Pero también Francisco Chicano, doctor de la Universidad de Málaga, profesor titular, miembro del Instituto también de Tecnología e Ingeniería del Software José María Troya Linero, investigador en la aplicación de la inteligencia artificial a problemas en ciudades inteligentes, a ingeniería de software. La verdad que ha sido un verdadero placer teneros a los dos aquí y creo que hoy hemos descubierto un poquito más sobre cómo funciona la inteligencia artificial, pero todavía nos queda a los usuarios muchísimo para aprender. Así que muchísimas gracias y esperamos tener ocasión de poder seguir extendiendo información sobre estos Definitivamente temas. El placer es nuestro. Sí. Y nada, agradecer a la UMA por darnos la oportunidad de hablar de esto que como has dicho antes, nos apasiona. Sí, y muchas gracias a ti también. A vosotros sobre todo. Gracias. Hasta ahora. El podcast es una iniciativa en Plan UMA Divulga, coordinado por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la UMA, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Bueno, espero que le esté resultando interesante este podcast de Hablando se entiende la ciencia, que aprovecho a recordar que está incluido en la red UMA Divulga Podcast, un sello que aloja programas de divulgación científica producidos por la Universidad de Málaga. Y además, todos los episodios de estos podcasts serán publicados en la web de UMA Divulga, www.umadivulga.uma.es, así como en las principales plataformas de podcasting como eBooks, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Bueno, vamos a entrar directamente en la sección UMA Editorial Presenta, os recomienda. Y vamos a recomendar un libro que tiene un título bastante curioso, que es La clave Pilar. Si leo el subtítulo ya se entiende un poquito más. La clave Pilar. Los telegramas secretos del gobierno civil de Málaga. Y por supuesto no podía faltar su autor, Alberto Peinado, que Alberto Peinado es doctor en informática y es profesor titular del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones, también de la UMA. Él inició su actividad investigadora en 1995 en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y además dentro del ámbito de la criptografía. Y desde entonces ha trabajado analizando la seguridad de las comunicaciones con especial atención a las comunicaciones inalámbricas, el cifrado en comunicaciones de alta velocidad y la reconstrucción de cifradores antiguos, los clásicos. Y hay mucho más que quiero que él nos hable. Hola Alberto, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Me ha encantado estar aquí, Fabián. Todo un placer poder tenerte aquí y poder hablar de un tema tan interesante como la criptografía, que al final es lo que va la clave Pilar, tu libro. Bueno, tu libro que al decir un libro no es una novela, sino precisamente es todo un proceso y todo un esfuerzo
en descifrar una serie de telegramas. Correcto. Ahora que dices lo de la novela, es cierto que tiene un título un tanto de novela, ¿verdad? y confieso que en un momento me planteé escribir una novela, pero el atrevimiento lo veía demasiado. Y entonces, no, a lo mejor en un futuro. La clave pilar es lo que da título efectivamente al libro, es un sistema antiguo. Lo de claves, porque antiguamente los sistemas de cifrado se llamaban así, claves, ¿no? Hoy día le llamamos directamente un sistema criptográfico, un Sí, sistema sí. tal. Y entonces, y pilar, pues es el nombre, había infinidad de nombres. De hecho, hay un catálogo de 2016 con pues una lista de este tipo de sistemas. Y eso y nombre, este no estaba. ¿Y por qué Pilar? Pues no sé, te digo la verdad, no lo sé. Es decir, ¿Era algo aleatorio? Sí. El que decide, digamos, el ponerle nombre, pues es como las calles. Llega un momento en que, Sí. bueno, los primeros sí que tienen su, digamos, su razón, ¿no? Estaba la clave general, la clave... Pero llega un momento en que hay que ponerle nombre simplemente para diferenciarlo de los anteriores. Sí, como los huracanes, ¿no? Me refiero a que Efectivamente. se le pone un nombre para... Efectivamente. A mí me ha venido bien porque yo creo que suena Ah, novelesco. Efectivamente. Si hubiera encontrado otro con otro nombre, pues lo mismo no se lo habría puesto en el libro. Sí. Pero hemos aprovechado, sí, señor. Entonces, tú estás dentro del sector de la criptografía. Sí. Cuéntanos un poco. ¿Qué trata la criptografía? La criptografía es tan antigua como la escritura. Es parte de la esencia del ser humano. Es decir, el hecho de querer transmitir información, transmitir mensaje, lleva asociado que en un momento determinado pues la persona quiera protegerlo, pues por miedo, por estrategia o por tal. Entonces, desde muy al comienzo de la historia, cuando ya hay escritura, pues ya hay criptografía. Y todo esto va evolucionando hasta que aparece la telecomunicación y, evidentemente, pues la criptografía se tiene que ir adaptando. Pero, en definitiva, ¿no? Lo que pretende es eso, ¿no? Es proteger las comunicaciones con distintos fines, ¿no? Buenos, malos, da igual. Con lo ¿no? cual es algo que, aunque sea históricamente muy atrás en el tiempo, estamos en plena actualidad también con ella. Claro, ¿no? eso es una parte que yo he querido reflejar en el libro, porque el telegrama, es decir, el concepto de telegrama, el servicio de telegrama, toda la red telegráfica, que ya pues la gente joven no sabe ni lo que es porque no lo ha vivido, parece algo muy, muy anacrónico, muy antiguo, pero es exactamente lo mismo que tenemos ahora. Es decir, a mí me gusta hacer digamos, la comparación con el tema del WhatsApp, por ejemplo. Sí. Es decir, es una revolución. El telegrama en su momento fue también una revolución. Apareció el telegrama y bueno, fue necesario escribir de otra forma, porque el telegrama hay que escribir de otra manera, ¿no? Uh-huh. El WhatsApp pasa lo mismo. El telegrama fue la inmediatez. O sea, a partir de ese momento, bueno, se podían tener comunicaciones en cuestión de un día desde casi cualquier parte del mundo. Ahora tenemos cosas parecidas. Es decir, las redes globales que hablamos hoy día, eso parte también del telegrama, ¿no? Y en definitiva el telegrama es el comienzo de la telecomunicación, ¿no? Que es un poco lo que a mí me interesa porque es mi profesión, ¿no? Y la criptografía y la telecomunicación pues van unidas de la mano. Vale, ahora vamos a descifrar el libro, desencriptar. Muy bien. Vale, porque estamos hablando del tema, ¿no? Y precisamente de eso va el libro. Sí quería yo recordar a todos los que nos oyen que este libro lo pueden adquirir tanto en la web de Uma Editorial como en librería. Así que si les parece interesante, que yo estoy seguro de que sí, pues tienen la ocasión de buscarlo y comprarlo rápidamente. Y bueno, vamos a ver. En el libro, ¿qué vamos a encontrar? La historia de cómo se ha llegado a desencriptar ciertos telegramas, que me gustaría hablar de ellos, o también lleva conceptos criptográficos. ¿De qué va el libro? El libro arranca de esos 14 telegramas que se encontraron en el Archivo Histórico Provincial y que nos trasladaron al Laboratorio de Criptografía de la Universidad de Málaga. Y bueno, pues se cuenta un poco el proceso de cómo se ha resuelto el descifrado, y no solamente el descifrado, sino la reconstrucción de todo el sistema, porque lo que había era parcial, ¿no? No estaba todo, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues para entender un poco todo, pues el libro se acompaña con una breve introducción a al funcionamiento de este tipo de sistemas. Son sistemas clásicos, sistemas antiguos, ¿no? Y, por supuesto, hay que ponerlo todo en contexto, porque para hacer ese trabajo hace falta en contexto. Entonces yo, a partir de ahí, en el libro hay, digamos, 3 líneas fundamentales. Una es, por supuesto, la criptografía, el fundamento de la ciberseguridad. Otra es la telecomunicación, y todo parte, pues, precisamente
del concepto de telegrama. Telegrama es que es el origen de la profesión de ingeniero de telecomunicación. Entonces, Sí, curioso. Efectivamente. Y por otro lado, la ciudad de Málaga, ¿no? Es decir, que pues hay que hacer un poco de patria también. Es cierto, porque en esos sectores, precisamente en el tecnológico, es puntera. Desde hace ya mucho tiempo, además. Claro, entonces no es una cosa, como yo digo en el libro, no es una cosa casual. Es decir, es una cosa que Málaga se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? A finales del siglo XIX, Málaga era la segunda ciudad en España, ¿no? En tecnología, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, de tecnología, en fin, luego la cosa decayó un poco, pero desde mitad del siglo XX pues volvió otra vez, exactamente. Y hay muchísimos eventos, muchísimos... De hecho, la capital de la criptografía, no lo sé, pero lo que es ciberseguridad, desde luego, ¿sabes? Claro, entonces a mí me gusta todo esto porque es volver un poco al origen. Y entonces de eso trata un poco el libro, es decir, una revisión de la historia de la criptografía, de la historia de la telecomunicación en el mundo, en España y en Málaga, ¿no? De manera particular, ¿no? Hasta los años, fundamentalmente hasta los años 40-50, que es cuando se utilizaron estos telegramas. Bueno, cuénteme algo de los telegramas, porque yo tengo unas imágenes aquí, la pueden buscar en internet, como he hecho yo, y verán que estaban realmente destrozados, ¿no? Sí. Y el aspecto es que son telegramas de hace muchísimos años, si no me equivoco, 1940, ¿no? Eso es. ¿Y estos telegramas de dónde surgieron? ¿Y qué es lo que...? Estos telegramas, bueno, en esos años y en los anteriores sobre todo, era el modo habitual de transmitir órdenes pues, desde los distintos organismos, ¿no? Al Gobierno Civil, a la Dirección General de Seguridad de Madrid, es decir, los ayuntamientos, todo, ¿no? Con lo cual, todos los archivos de las instituciones españolas están llenas de telegramas, cifrados o no, pero llenos de telegramas. Estos en concreto estaban en el Gobierno Civil de Málaga y, bueno, pues aquí en Málaga hemos tenido muy mala suerte con muchos archivos porque ha habido inundaciones, ha habido incendios, ha habido... Y eso es la razón de por qué están en ese estado tan, bueno, pues tan deteriorado, ¿no? Estos se han salvado, un poco, no todo lo bien que deberían, pero bueno, lo suficiente para poder trabajar con ellos. Ya se hizo una reconstrucción, el archivo hizo una reconstrucción, lo restauró un poquito, pero aún así se nota. Ya. ¿Cuántos años han estado estos telegramas sin descifrar? Pues desde que se utilizaron en el 40, pues hasta el 2018, que es cuando se hizo, o sea, que estamos hablando de 80 años fácilmente. O sea, 80 años y habéis llegado vosotros y la habéis encriptado. Sí, hemos llegado porque los hemos buscado, es decir, no sabíamos que estos existían, pero empezamos a hacer una búsqueda por los distintos archivos. Tuvimos la oportunidad de hablar con la directora en aquel entonces del Archivo Histórico Provincial y dijimos, ¿no habrá en este archivo algún documento? No tenían que ser telegramas, documentos que estuvieran sin descifrar. Y entonces se pusieron ellos a buscar y a pensar y dijeron, pues yo creo que sí, ¿no? Y efectivamente aparecieron. Aparecieron en una de las entregas que periódicamente se han ido trasladando a la sede del Archivo Provincial, porque claro, todo esto estaba en el archivo de la actual subdelegación, que era la que tenía los archivos del Gobierno Civil, y poco a poco se fueron trasladando a la sede del Archivo Histórico. Entonces, no quiero desvelar, para dejarlo que sean los que lean tu libro lo que ponían los telegramas, pero ¿nos puedes contar algo sobre más o menos de qué iban? Porque ¿cuántos han sido en total? Eran 14 documentos, pero no 14 telegramas, porque claro, había mensajes que eran más largos y ocupaban más de un impreso. Es decir, esto estaba impreso en los papeles, el impreso habitual, ¿no? del telegrama. Entonces algunos ocupaban 2, 3, entonces en total eran 14 documentos que eran un total de 8 mensajes, los que no tienen nada que ver, son simplemente pues, documentación que se fue acumulando en el expediente. Son de diversa naturaleza, casi todos provienen de la Dirección General de Seguridad y eran las cosas que en aquel entonces pues se le decía a los gobiernos civiles. Hay que vigilar no sé qué. Efectivamente, hay que vigilar la entrada y salida de barcos, por ejemplo, ¿no? La entrada de extranjeros, el control de la prensa, es decir, cosas que ya se sabe que ocurrían, es decir, no se desvela nada especialmente que no se sepa, pero bueno, efectivamente... Se verifica. Se verifica, exactamente, ¿no? Se constata que lo que sabemos por otros sitios pues era exactamente así. ¿Habéis pensado en seguir descifrando algún otro tipo de material existente en el archivo municipal? Sí, de hecho, cuando esto se publicó, porque es verdad que el hallazgo fue en el 2017, creo que fue, se presentó en el 2018 públicamente el resultado. Hemos tardado más porque con la pandemia por en medio pues todo se ha retrasado. A raíz de aquello yo he recibido en el laboratorio de otros archivos de España pues algunos parecidos, ¿no? No exactamente igual, no con la clave Pilar, pero con otras claves parecidas.
Lo que pasa que es más complicado porque cuando se tiene cuando solo se tiene un telegrama y es muy poquito texto, entonces la cosa se complica bastante. En este caso lo bueno es que eran 14 y los 14 pues estaban con el mismo sistema, es decir, información suficiente para hacer un análisis. Evidentemente, por la de años que ha pasado, no había más opciones de que el sistema de encriptación fuera mecánico o electromecánico. Claro. De digital, nada. ¿Qué tecnología estaban empleando para encriptar? ¿Cómo funcionaba? Esto era manual, totalmente manual. Y hay que tener en cuenta que quizás lo interesante desde el punto de vista histórico, ¿no? Cronológico, es que ya había terminado la guerra cuando se seguía utilizando esto, y en plena guerra ya uno de los dos bandos ya empezó a utilizar máquinas, ¿no? La máquina Enigma, que todo el mundo conoce. Sí. Es decir, que evidentemente tenía una seguridad muchísimo más grande. Y a pesar de eso, vuelvo otra vez al paralelismo con las fechas actuales, ¿no? Estaban los informes de los expertos que decían que no se debía utilizar este tipo de sistemas porque era débil, pero luego estaban los que decidían. Claro. En el ministerio, que por alguna razón decidieron que había que seguir utilizando este tipo de sistemas. Entonces, bueno, pues... Bueno, el libro casi que es una novela, ¿eh? Me refiero, se puede leer como una novela. Por último, Alberto, se nos acaba el tiempo y fíjate tú que casi no hemos desvelado nada del libro. ¿A quién le recomiendas este libro? ¿Cuál es el lector tipo que tú crees que podría disfrutar de La clave pilar? Bueno, hay mucha gente que le gusta pues la criptografía clásica, los cifrados antiguos, pero al margen de eso, la primera parte del libro es una introducción histórica, como digo, no hay que ser ni conocedor de la criptografía, simplemente, bueno, pues hay aspectos de Málaga y aspectos de España que tienen que ver con el principio de la telecomunicación y con detalles que tienen que ver con la telegrafía. Yo creo que ese puede ser una buena... O sea, que vale un tanto punto de para partida. tecnólogos como para historiadores, como amantes de la historia de Málaga o la historia de España. Totalmente, o cualquier cosa. O quien tenga ganas de leerse un libro que le va a entretener y le va a dar conocimiento, en definitiva. Efectivamente, yo creo que se va a encontrar cosas que muchas son conocidas, están puestas todas en contexto, relacionadas unas con otras, y a mí lo que me resulta interesante es, por ejemplo, detalles como en España sigue existiendo el servicio Telegrama. Ya no hay red de telegrafía, pero el servicio Telegrama sigue existiendo. Es de los pocos países en el mundo que mantiene ese servicio, ¿no? Que se utiliza a nivel protocolario, ¿no? Un poco. Pero bueno, es extraño. Es como redes de datos, por supuesto, todo digital. Y bueno, todo realmente parte de aquí. Es decir, esto es un poco la excusa de lo que da de sí un telegrama, ¿no? Es decir, explicar lo que era un telegrama, lo que se hacía antes con un telegrama y lo que seguimos haciendo ahora, pues de la misma manera. Pues mira, yo creo que va a ser un éxito porque el título, La clave pilar y los telegramas secretos ya mezcla dos conceptos bastante interesantes. Lo que tú nos has contado, sin duda, criptografía, historia, aventura casi, te diría yo, ¿verdad? Todo eso pues hace que sea yo, no me ha dado tiempo a leerlo entero, pero sí que he empezado a leerlo y resulta bastante entretenido. Que no es un libro de estos que te tienes que sentar casi que a estudiar para entender el libro. No. Es ameno, que lo importante es bastante entendible. Y le quiero recordar a la audiencia que si lo quieren adquirir, tienen dos vías. O lo buscan en las librerías o se van a UMA Editorial en internet. Buscan UMA Editorial y ahí les va a salir el libro de Alberto Peinado, La clave pilar, los telegramas secretos del gobierno civil de Málaga. Y darte las gracias, Alberto. La verdad que, como siempre digo lo mismo, pero es que verdad es que nos falta tiempo. Y si hiciéramos 2 horas nos seguiría faltando tiempo, porque creo que son temas súper interesantes. Recordarles que Alberto Peinado es el autor del libro y que, bueno, él es el doctor en informática, ingeniero en telecomunicaciones y aparte, bueno, sabe muchísimo, ya lo voy a resumir así para que no dé tiempo, de criptografía y de ciberseguridad y todo eso. Así que lectura recomendada tanto por UMA Editorial como por un servidor, Javier Atencia. Y recordarles también a todos que Hablando se entiende la ciencia es un podcast incluido en la red UMA Divulga, sello que aloja programas de divulgación científica producidos por la Universidad de Málaga. Y que además todos los episodios de estos podcasts serán publicados en la web de UMA Divulga, umadivulga.uma.es, y también en todas las plataformas de podcast como puedan ser iVoox, Spotify, Apple y Google Podcast. Pues muchísimas gracias, Alberto. A ti, Javier. Ha sido un placer tenerte aquí, desearte muchísima suerte con el libro y voy a terminar de leérmelo seguro. Aquí te lo dejo. Muchísimas gracias.
La red Podcast Uma Divulga es una iniciativa coordinada por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología.